Buenos días. Con esta última medida dada por el gobierno central de ampliar la cuarentena, exactamente se va a cumplir un mes donde el país se ha paralizado. La economía del país se ha desacelerado por orden del gobierno. La economía de las empresas, pero sobre todo la economía de las familias. Y sin miedo a nada puedo decir lo siguiente. El gobierno ha tomado medidas, pareciera que solamente existe un país formal y no un país real. Las medidas que ha tomado fundamentalmente benefician o tratan de aliviar la situación de la economía de las familias y de las empresas formales en nuestro país. Liberar CTS, exonerar el pago de AFPs por un mes, solamente puede entenderse de que nuestro gobierno entiende que existe un solo Perú, y eso es una mentira. El Perú de la realidad es que más del 70% es informal. O pulula entre la informalidad y la formalidad, entrando y saliendo de ese ámbito. Pero la gran mayoría del Perú, según las últimas encuestas y según los análisis de los más entendidos, el 70% de nuestra economía es informal. ¿Y qué medidas están tomando respecto a esa gran masa del pueblo, que la cual no tiene CTS, no paga FPs? Y si alguna vez aportó el FP, hace tiempo dejó de hacerlo. No está en planilla. Entonces, tengo la sensación de que este gobierno sigue tomando medidas respecto a un Perú de papeles y no de realidades. Bajo ese aspecto, pretendo sugerir algunas cosas que de repente directamente vayan a la yugular de ese país, no de papeles, sino de reales. Todo el Perú paga bienes, paga servicios y bienes que son muchos de ellos administrados por el Estado o concesionados por el Estado. Los servicios de agua y luz y telefonía deberían ser suspendidos en sus pagos por un mes. Y la pregunta es: ¿de dónde saldrían? El Perú tiene reservas internacionales netas, cerca del 28% de su PBI y aproximadamente 61.000 millones de dólares. Esas reservas internacionales netas no los ha creado este gobierno, ni los gobiernos pasados. Los hemos creado todos los peruanos con nuestro sacrificio. Y existen para eso, existen para paliar el shock o los shocks que vengan del extranjero. Y esto es un shock que nació en el extranjero. El COVID no nació en el Perú. El dengue sí nació en el Perú y no se hace nada contra él. El COVID, el coronavirus famoso, es una enfermedad importada. Por lo tanto, la necesidad de usar nuestras reservas internacionales netas está absolutamente justificada. Entendamos entonces que vayamos a la yugular de las personas. Demos liquidez evitándoles el pago de los servicios básicos de agua, luz y teléfono, que en este mes probablemente se hayan incrementado porque se han tenido que quedar en casa. Segundo, muchas de ese país informal, como les dije, entraba y salía de la formalidad. Muchas personas han aportado sus AFPs y las AFP los están manejando absolutamente mal, porque generan pérdidas año tras año. Liberen liquidez a través de eso, de nuestro dinero, porque no es dinero de las AFP, es el dinero de todos y cada uno de nosotros que hemos aportado en los últimos años, y den liquidez a las personas. El trabajador independiente, el motocarrista,
los taxistas en las ciudades principales, en las urbes, los asentamientos humanos, todos y cada uno de nosotros pagamos agua, luz y teléfono. Liberen esos recursos, utilicen nuestras reservas internacionales. Simplemente es un consejo sin miedo a nada.